El modelo atómico de Lewis es uno de los modelos más importantes dentro de la investigación científica para analizar los diferentes mecanismos y funcionamientos que tiene el átomo, tanto en la naturaleza y el universo. El modelo atómico de Lewis también se lo conoce como el modelo del átomo cúbico. Y se lo conoce de la siguiente manera, ya que según el científico Lewis, el átomo tiene estructuras con formas de cubo y que en los vértices del cubo están presentes los electrones, que son las partículas subatómicas del átomo que tienen carga eléctrica negativa. Dentro del modelo atómico de Lewis podemos analizar diferentes aspectos de las partículas subatómicas y el átomo y su funcionamiento. También hay que considerar que el modelo atómico de Lewis fue propuesto en el año de 1902. Sin embargo, fue publicado en una revista científica en el año de 1916. El modelo atómico de Lewis aparece luego de las investigaciones científicas que hizo Dalton con su modelo atómico. Y también hay que considerar que este modelo atómico es primordial dentro de la química y la física, ya que a partir de este modelo se comprende las estructuras del átomo y sus partículas subatómicas. También hay que analizar que el modelo atómico de Lewis es cronológicamente el tercer modelo atómico que hay dentro de la historia de la ciencia, ya que anteriormente el primer modelo atómico de la ciencia fue el modelo atómico de Demócrito. Luego siguió el modelo atómico de Dalton y sigue después el modelo atómico de Lewis. A partir de todo este proceso podemos analizar que las estructuras y los enlaces son la parte fundamental de los postulados del modelo atómico de Lewis dentro de la química y la física. El modelo atómico de Lewis es uno de los modelos atómicos más importantes que hay dentro de toda la historia de la ciencia. El modelo atómico de Lewis también se lo conoce como el modelo del átomo cúbico. Hay que considerar que este modelo atómico es principal dentro de la investigación que se desarrolla sobre el átomo en diferentes ciencias, como es el caso de la física, la química y la biología. El modelo atómico de Lewis se lo divide en tres aspectos, como son el experimental, el científico y el gráfico. En el aspecto experimental, el modelo atómico de Lewis es primordial en la investigación científica del átomo,
ya que define características y estructuras del átomo en la naturaleza, la materia, la energía y el universo. En el aspecto científico, el modelo atómico de Lewis es primordial, ya que comprende las diferentes estructuras de las partículas subatómicas en el átomo, como es el caso de los electrones. Mientras tanto que en el aspecto gráfico, el modelo atómico de Lewis se lo conoce también como el modelo del átomo cúbico. Y esto se da ya que el científico Lewis, quien fue que propuso este modelo, sostiene en sus postulados teóricos y experimentales que las estructuras del átomo se forman a partir de cubos pequeños. Entonces, el cubo hace referencia a una forma geométrica y gráfica. Además que el científico Lewis sostiene que en estos vértices que existen en los cubos están presentes los electrones. Entonces, estos tres aspectos son primordiales dentro del modelo atómico de Lewis para analizar el átomo. También hay que considerar que históricamente y cronológicamente el modelo atómico de Lewis es el tercer modelo que apareció en la historia de la ciencia. El primer modelo atómico de toda la historia de la ciencia fue el modelo atómico de Demócrito, que fue postulado por el filósofo y científico Demócrito. Tuvieron que pasar aproximadamente 2000 años después del desarrollo del modelo atómico de Demócrito para que otro científico desarrolle sus postulados, ideas y teorías sobre el funcionamiento y el mecanismo del átomo. Entonces apareció el científico británico John Dalton y desarrolló el modelo atómico que lleva su nombre. Luego de un siglo apareció el científico Lewis, quien desarrolló su modelo del átomo cúbico, que es primordial dentro de la investigación científica para analizar no solo el mecanismo del átomo en la materia, sino también cómo es su estructura y cómo se lo relaciona con otros aspectos de la energía y la materia. El modelo atómico de Lewis es uno de los modelos atómicos más fundamentales que hay en la ciencia. El modelo atómico de Lewis es primordial dentro de la investigación científica que se desarrolla sobre el átomo en la física, la química y la biología. El modelo atómico de Lewis dentro de la ciencia también se lo conoce como el modelo del átomo cúbico. Básicamente, estos dos conceptos hacen referencia al mismo modelo. El modelo atómico de Lewis también sirve para conocer las estructuras y los mecanismos del átomo en la naturaleza y el universo. El modelo atómico de Lewis se caracteriza por ser un modelo atómico gráfico, lo cual se lo representa de la siguiente manera. Dentro de la investigación científica,
el átomo, por lo general, se lo conoce de la siguiente manera. Sin embargo, cuando hablamos de estructuras del átomo, podemos concluir que este está conformado por partículas subatómicas, como pueden ser los electrones, los protones y los neutrones. El modelo atómico de Lewis sostiene que la estructura del átomo está conformada por figuras geométricas llamadas cubos. Y es por esta razón que al modelo atómico de Lewis también se lo conoce como el modelo del átomo cúbico. Es porque según los postulados del modelo atómico de Lewis, la estructura del átomo está formado por cubos y en sus vértices de esta figura geométrica están presentes los electrones, que son partículas subatómicas del átomo. Este concepto es completamente primordial dentro de la investigación científica del átomo y diferentes aspectos. Ahora, dentro de la química, existen varias fórmulas, como la del agua, el dióxido de carbono y la glucosa. Estas tres fórmulas, por lo general, se lo representa de una manera gráfica cuando se utiliza el modelo atómico de Lewis. Entonces, según este científico, la estructura del átomo está conformada por cubos. Y cuando queremos hacer un ejercicio experimental de la química con la fórmula del agua, como es el caso del H2O, podemos definir que los pequeños vértices que existen en este cubo forman parte del hidrógeno y el oxígeno. Y dependiendo con sus conexiones, se forman las dos moléculas de hidrógeno y la única molécula de oxígeno. Al igual podemos hacer este ejercicio con la fórmula del dióxido de carbono o con la fórmula de la glucosa. Diferentes fórmulas que se utilizan en la química, la física, la biología y otras ciencias se pueden utilizar experimentalmente, gráficamente y científicamente para analizar el modelo atómico de Lewis con relación a la estructura del átomo. Podemos analizar que el agua forma parte de la materia y se ha comprobado mediante descubrimientos científicos que la materia puede ser el agua y otros aspectos. Entonces, la materia está conformado por unidades básicas, que son los átomos. Y los átomos tienen estructuras. Y es por esta razón que el agua, el dióxido de carbono, la glucosa, el monóxido de carbono y otras fórmulas más se representan con estas gráficas del modelo atómico de Lewis para conocer su estructura. Y esto es completamente fundamental para la investigación científica, gráfica y experimental del átomo en la ciencia.